Hola, les habla Cinia y Lorenzo Tarola. Bienvenidos a nuestro programa Hora de Actuar. Y hoy vamos a hablar sobre el tema Matrimonio, la empresa de la vida. Matrimonio, la empresa de la vida es un movimiento por rescatar la imagen distorsionada del matrimonio. Y saben, nosotros entendemos a nivel de empresa y a nivel de trabajo que las emociones, los sentimientos son importantes. No hay nada más hermoso que ir a trabajar cuando uno lo siente de verdad. Qué hermoso cuando hay una compañía que lo motiva a uno y que lo hace sentirse valioso, importante. Claro que sí. Pero sabemos que nunca las emociones van a estar por encima de la responsabilidad. El matrimonio es una empresa de responsabilidad. La segunda cosa importante cuando vemos al matrimonio como una empresa es entender que el matrimonio es una empresa de amor. Una empresa de amor. En otras palabras, el activo más importante del matrimonio, el producto y el bien más importante del matrimonio es el amor. El amor es el factor humano demostrado científicamente que trae mayor bienestar y beneficios al ser humano y al individuo. Una persona que ama y que es amada vive más tiempo, tiene mayores índices de salud, de bienestar emocional, etcétera, etcétera. Pero cuando yo pienso en el amor, yo pienso en el petróleo. Pónganse ustedes a pensar que el amor es como el petróleo. El petróleo es un recurso natural. El amor es un recurso sobrenatural. Si hay un país que tiene petróleo, lo primero que tiene que hacer para poder utilizar ese petróleo es ¿qué? Perforar, ¿no es cierto? Perforar, tiene que perforar la corteza, la tierra y poder llegar hasta donde está en las profundidades de la tierra ese petróleo para que ese petróleo salga. De la misma manera, nosotros tenemos un recurso sobrenatural que se llama amor, pero tenemos que penetrar. Hay a veces que penetrar nuestro corazón, nuestra alma, nuestro ser, para que eso comience a fluir y a salir. Pero también el otro elemento importante cuando comparo el amor con el petróleo, es que si ustedes se ponen a pensar, el petróleo en bruto no es muy útil. El petróleo en bruto no es muy útil. Lo que es realmente útil son los derivados y las aplicaciones del petróleo. Y cómo esos derivados y aplicaciones están en todas las áreas de nuestra vida. De hecho, posiblemente están sentados en uno de ellos, porque han permeado todos los aspectos de la vida del diario vivir. De la misma manera el amor en bruto, pues ahí en el aire, cuánto te amo, cómo te amo, no tiene mucho sentido. Lo que tenemos que hacer es agarrar ese recurso sobrenatural y buscarle aplicaciones y derivaciones en el diario vivir, de tal manera que se apliquen a cada área y aspecto de nuestra vida y de nuestro hogar y de nuestra familia. Por eso es importante. Ahora, ustedes saben que hay empresas exitosas y empresas no tan exitosas. Hay empresas que fracasan, hay empresas que salen adelante. ¿Cuál es la diferencia? La administración de pequeña empresa hizo una investigación y sacó un estudio donde dice que en los Estados Unidos cada año 600,000 nuevos emprendedores comienzan una empresa con el deseo, el sueño de prosperar y de alcanzar sus metas. 600,000 personas cada año. Sin embargo, esa investigación sacó otro estudio y ese estudio dice que cada año se cierran 600,000 empresas al año, cada año en los Estados Unidos. Ahora, ¿cómo está esto? Es una rotación del 100%. Se abren 600,000 y se cierran ¿cuántas? 600,000. Sin embargo, nadie cuestiona el modelo de libre empresa, porque todo el mundo sabe que el problema no está en ¿qué? No está en el modelo. Sin embargo, hoy la gente quiere decirnos que el matrimonio es obsoleto
que el matrimonio es del pasado, que el matrimonio no sirve. ¿Por qué? Porque según los estudios, una de cada dos personas van a terminar en divorcio. Wow, no sirve el modelo. Otro estudio revela que de las personas que conocen, entre comillas, las reglas del juego, del mundo de los negocios, 9 de cada 10 tienen éxito. 9 de cada 10 tienen éxito. ¿Cuál es la diferencia? ¿A dónde está la clave? La clave está en conocer ¿qué cosa? Las reglas del juego. Ahí es donde está la diferencia. Y lo mismo sucede con la empresa más importante de la vida, el matrimonio. Hace unos años atrás, cuando mi hija estaba más pequeña, quiso comenzar a jugar softball. Nosotros venimos de un país donde el softball no es muy popular. Y entonces, pero ella estaba en una escuela donde muchas de sus amiguitas y niñas les gustaba el softball, y entonces ella quiso meterse también. Sin embargo, cuando ella entró y comenzamos a ver las primeras prácticas, era un desastre. Podíamos ver que ella no tenía la menor idea de qué era el softball. No conocía las reglas. Tuvimos que sentarnos con ella para explicarle, tuvimos que leer e investigar un poco para poder entender en qué consistía y cómo se jugaba. Y entonces, cuando nosotros conocemos las reglas de algo, de un deporte, eso nos permite 3 cosas esenciales. Primero, le encontramos sentido a algo que para nosotros antes no tenía sentido. ¿Ustedes se han puesto a pensar en algún deporte que no conocen bien las reglas? Pónganse a pensar, ¿le encuentran sentido a eso? ¿Saben por qué la gente se patea, se empuja, etcétera, etcétera? No tiene sentido. Segundo es que no lo podemos disfrutar, porque no le encontramos sentido, por supuesto, entonces no lo disfrutamos. Y tercero, no nos podríamos desempeñar en eso. ¿Por qué? Porque desconocemos completamente las reglas del juego. Solo pónganse a pensar en un partido de fútbol donde nadie conozca cuáles son las reglas del juego. Nadie sabría cuándo es un tiro de esquina, cuándo fue penal, cuándo fue offside. Eso sería un desastre, ¿no les parece? Sin embargo, usted le pregunta a cualquier persona en la calle o en el mundo, ¿usted sabe qué es el fútbol? Todo el mundo le va a decir, oh, claro, yo sé qué es el fútbol. Pero quiero entonces hacer la pregunta diferente. No es si conocemos qué es el matrimonio, porque si hacemos una pregunta en general y en la calle, ¿usted sabe qué es el matrimonio? ¿Qué creen ustedes que todo el mundo va a responder? Por supuesto que ¿quién no sabe qué es el matrimonio? Pero la pregunta no es esa, la pregunta es, ¿conocemos las reglas? ¿Sabemos en qué consiste? ¿Saben? Las reglas del juego le dan consistencia y sentido a algo. Y eso nos permite entonces disfrutarlo. Primero, encontrarle sentido. Segundo, disfrutarlo. Y tercero, lo más importante, desempeñarnos mejor en eso que estamos haciendo. Por eso es esencial conocer cuáles son las reglas del matrimonio. Vamos a la primera de esas reglas. La primera regla del matrimonio es ver al matrimonio como un contrato. ¿Pueden repetir conmigo? Ver al matrimonio como un contrato. Ahora, ¿qué significa esto de ver al matrimonio como un contrato? Lo primero que pensamos cuando se nos viene a la mente contrato a la mente es, ya me voy a embarcar, me van a amarrar aquí y ahora sí que, y por eso hay tantas canciones que dicen que no nos une papelitos ni nada, y todo ese montón de canciones supuestamente románticas que hablan del amor sin ligaduras y sin compromisos. Pero ¿saben? Realmente el propósito de un contrato es de proteger a las partes involucradas. Es más, una de las cosas esenciales de un contrato es que garantiza las buenas intenciones de las partes involucradas. Pónganse ustedes a pensar, si quisiéramos comenzar una empresa y usted se encuentra un socio y tiene una gran idea y ese socio tiene cosas que usted no tiene y usted tiene cosas que ese socio no tiene, y dicen, claro, esto va a ser un negociazo.
Y entonces le dice, ok, comencemos. Y la persona te dice, bueno, pero eso sí, nada de papeles de por medio. Yo en eso de papeles y esas cosas yo no creo. ¿Cuántos creen que habría un negociante inteligente y prudente que entraría a negociar con una persona así? ¿No es cierto? ¿Por qué? Pero si esa persona me dice, claro que sí, ¿a dónde le firmo? ¿Qué me está diciendo con eso? Me está mostrando las buenas intenciones que tiene. Me está demostrando que él de verdad tiene ganas y todas las intenciones de entrarle de lleno y vamos para adelante, no importa, estoy dispuesto. ¿A dónde firmo? ¿Ven? Garantiza las buenas intenciones de las partes. En el libro hablamos acerca de otro par de conceptos muy importantes con respecto a qué es y cuál es el propósito de un contrato. Pero también vamos a hablar acerca de algo que todo el mundo debe estarse preguntando. Bueno, pero si el matrimonio es un contrato, ¿cuáles son las cláusulas? ¿Cuáles son las cláusulas? Porque yo me acuerdo que cuando yo me casé, en lo que menos estaba pensando era en qué, en las cláusulas. La novia estaba pensando en el vestido de novia, en las compañeras, en las flores, en el pastel, y el novio estaba pensando en la noche de bodas. Pero en lo que menos estaban pensando era en las cláusulas. ¿Saben por qué? Porque estamos acostumbrados a ver las cláusulas en letra pequeñita y ahí sí, mejor leo esto porque si no. Pero el matrimonio es una institución tan antigua y un contrato tan antiguo que las cláusulas eran orales. Y por eso cuando vamos delante del ministro o el sacerdote o el pastor, ellos nos dicen oralmente cuáles son esas cláusulas. La primera de las cláusulas es la cláusula de exclusividad. Una de las cosas que el ministro dice es: dejarás a todas las demás y te unirás a tu mujer. Lo mismo le dice a la mujer: dejarás y te olvidarás de todos los demás y te unirás a tu esposo. El mismo término esposo y esposa son exclusivos. Ahora, ¿por qué es importante esto de la exclusividad? En el mundo de los negocios, las cláusulas de exclusividad son muy comunes, sobre todo en posiciones de gerencia media para arriba. ¿Por qué? Porque la empresa quiere que nosotros guardemos primero los secretos y cosas de la empresa, pero más importante, la empresa quiere que nos dediquemos de lleno y tiempo completo a la empresa y el beneficio de esa empresa. Ese es el propósito de la cláusula de exclusividad: la dedicación, la entrega absoluta y total a esa empresa. Ahora, la exclusividad es importante en el matrimonio porque hay dos cosas esenciales que la exclusividad produce. Una de ellas es la intimidad y la otra es la confianza. Y sin exclusividad no se puede dar ni intimidad ni confianza. Y por eso es una de las cláusulas esenciales del matrimonio. La segunda cláusula del matrimonio es la de la permanencia. ¿Se acuerdan cuando el ministro dice: en la salud o en la enfermedad, en la riqueza o en la pobreza? En otras palabras, ¿qué es lo que está diciendo? Lo que está diciendo es: mi hijito y mi hijita, pase lo que pase, les vaya bien, les vaya mal, las cosas estén arriba o estén abajo, ustedes están comprometiendo a permanecer juntos y a perseverar y a luchar y a seguir adelante. Esa es la cláusula de la permanencia, porque el propósito del matrimonio es permanecer juntos. La tercera cláusula es la cláusula de la durabilidad. Es cuando el ministro nos dice: hasta que la otra nos separe. No, ¿verdad? No es hasta que la otra nos separe, hasta que la muerte nos separe. La segunda regla del matrimonio es ver al matrimonio como una empresa. Repitan: ver al matrimonio como una empresa. Gracias. Ver al matrimonio como una empresa nos permite varias cosas. Hay 7 elementos que discutimos a fondo en el libro, pero quiero hablar de las 3 primeras. Lo primero es que cuando nosotros pensamos en una empresa y querer comenzar una empresa, lo primero y más importante es saber escoger a quién: al socio o a la socia, ¿no es cierto?
Ahora, eso es importante para los jóvenes. Nosotros trabajamos con jóvenes y enfatizamos y les enseñamos todo el proceso de escoger al socio y la socia de la empresa más importante de la vida. Pero ya nosotros estamos en el bote, por así decirlo, y ya usted escogió, y por eso algunos dicen novio porque no vio, o novia porque no vía. Pero sea como sea, ya usted escogió su socio. Déjeme decirle algo. Bueno, gracias a Dios, el éxito de una empresa no depende únicamente del socio que tiene. Lo va a hacer un poco más fácil o un poco más difícil, pero no depende el éxito solamente de eso. Es importantísimo ese elemento de escoger al socio o la socia, y por eso es esencial que nosotros les transmitamos estas reglas a nuestros hijos y a los jóvenes y a la generación que sigue, para que ellos entiendan que el matrimonio no es solamente un asunto de florecitas y maripositas y de atracción y de emociones y de romanticismo. Es mucho más que eso. Están escogiendo a un compañero, a un socio, a una socia para el resto de sus vidas. Y hay elementos esenciales que tienen que tomar en cuenta. El otro aspecto cuando pensamos en una empresa es que toda empresa debe definir su norte. El famoso historiador Séneca dijo que el hombre que no sabe a qué puerto se dirige, ningún viento le es favorable. Si nosotros no definimos un norte, si nosotros no tenemos un plan de vida familiar y no tenemos claro hacia dónde vamos, pues lo único que vamos a hacer es levantarnos, desayunar, ir a trabajar, regresar, acostarnos, y así se van los días, las semanas, los meses y los años, yendo y viniendo, pero sin ir a ningún lado. Es importantísimo que entendamos que hemos de hacer y elaborar un plan de vida familiar. Y ese plan de vida familiar debe incluir el concepto de planear actividades que nos ayuden a mantenernos juntos. Porque acuérdense que el propósito del matrimonio es permanecer juntos. Y si el matrimonio es la empresa más importante de la vida, porque trae los mayores beneficios humanos, porque es una empresa de amor, entonces todas las actividades humanas e individuales deben de ser canalizadas y filtradas por la empresa más importante de la vida. No tomar decisiones que pongan en riesgo esa empresa, sino todo lo contrario, que la levanten y que la edifiquen. Vemos otros 4 factores más. El tercero que íbamos a hablar es el de invertir. Cuando yo pienso en una empresa, obviamente pienso en el concepto de inversión. No hay empresa sin inversión. Para poder tener una empresa, para poder tener algo, tengo que invertir primero. Y ese es un concepto de sembrar. Se ve en la siembra y se ve en todos los factores y en todas las actividades humanas. Tenemos que invertir. Y cuando invertimos, cuando sembramos, entonces luego vemos que los resultados. Pero no podemos esperar que tener un buen matrimonio y tener una empresa familiar exitosa si no le estamos invirtiendo tiempo, invirtiendo cariño, amor, dedicación, entrega. Tenemos que invertir. La tercera regla del matrimonio es tener los valores como combustible. Repitamos, tener los valores como combustible. Ahora, yo puedo tener un carro del año en perfecto estado y condición, pero si no tiene gasolina, ¿a dónde me lleva? A ningún lado. Los valores, según la investigación reciente científica de cómo funciona el cerebro humano, y algo que Jesús había dicho hace muchísimos años atrás cuando dijo: donde esté vuestro tesoro, o sea, valores, allí estará ¿qué cosa? Vuestro corazón. Los valores son determinantes. Los valores son una energía, un combustible que nos mueve y nos impulsa a hacer las cosas. Ahora, hay 2 tipos de valores. Están los valores vitales y los valores triviales. Yo quiero que hagamos una pequeña diferencia y quiero explicar la diferencia entre valores vitales y triviales. Carlos y Roberto creían y creen que hacer ejercicio físico
es importante. ¿Cuántos de los que están acá creen que hacer ejercicio físico es importante? Fabuloso, todos. Ahora bien, resulta que Roberto puso el despertador a las 5 de la mañana al día siguiente porque dijo, me voy a levantar a las 5 a hacer ejercicios. Al día siguiente el despertador suena a las 5 de la mañana, él se despierta, se asoma por la ventana y está lloviendo. Entonces dice, ay, está lloviendo, hoy no voy a ir, pero mañana sí, mañana sí. Al día siguiente vuelve a poner el despertador, suena el despertador a las 5 de la mañana, el hombre se despierta, se asoma y ve la ventana empañada y dice, uy, está muy frío. No, hoy no voy a ir porque está haciendo mucho frío, pero mañana sí, voy a poner el despertador. Y vuelve a poner el despertador a las 5 de la mañana. Al día siguiente a las 5 de la mañana vuelve a sonar el despertador. Y resulta que dice, ay, qué mala noche pasé. No, hoy tampoco puedo ir. ¿Saben? Para Roberto, el hacer ejercicio físico era un valor trivial. ¿Ven? Pero Carlos hizo frío, llovió, pasó una mala noche, a las 5 en punto estaba en pie haciendo ejercicios. Porque para Carlos el ejercicio físico era un valor vital. ¿Y ven la diferencia? Y aquí es donde queremos hacer la conexión. Todos nosotros decimos que claro que valoramos nuestros hogares, nuestros matrimonios, nuestra familia, nuestras esposas, nuestros hijos. Claro, pero ¿son un valor vital o un valor trivial? ¿Qué clase de valor le estamos dando? Y es que los valores son importantísimos porque determinan la forma en que nosotros reaccionamos e interpretamos la vida. Por ejemplo, los valores determinan nuestras percepciones. Nuestras percepciones determinan nuestras actitudes. Nuestras actitudes determinan nuestras emociones. Y nuestras emociones determinan nuestra conducta. Déjenme ponérselos con un ejemplo. Hace unos meses atrás estaba en un hospital, en una sala de emergencias, obviamente con un padecimiento en medio de un montón de personas que también estaban en la misma situación. De repente sale una madre con 2 niños de la puerta que divide la sala de espera a la de emergencias. Y cuando salieron, se sentaron. Bueno, digo, se sentó, porque esos pequeños 2 monstruos no se sentaron para nada. Comenzaron a brincar por las sillas, a pasarle encima a la gente. Y claro, como yo valoro el orden y valoro el respeto, pues inmediatamente comencé a percibir aquella situación no muy favorablemente. Y entonces esa percepción basada en mis valores, de repente me comenzó a producir una actitud hacia aquella madre, una actitud no muy favorable. Comencé a verla con malos ojos. Y esa actitud me comenzó a hacer sentir cosas bastante desagradables que mejor ni les repito. Y entonces ya estaba yo a punto de levantarme a decir algo, cuando en eso salió una enfermera y le dijo, señora, su esposo salió ya de peligro. Le había dado un infarto al señor. Imagínese usted. Aquella esposa estaba totalmente en otro mundo, que iba a estar pensando en si los hijos estaban bien sentados o no. Y entonces, como también valoramos la misericordia y el valor de la vida humana, mis valores cambiaron, inmediatamente hicieron que mi percepción acerca de ella cambiara inmediatamente. Y cuando mi percepción acerca de ella cambió, cambió también mi ¿qué? Mi actitud hacia ella. Y ya ahora resulta que más bien yo estaba ya casi hasta ofreciéndole el campo para que se sentara a la par mía, porque también mis emociones hacia ella cambiaron y mis acciones cambiaron. ¿Se dan cuenta por qué es tan importante determinar cuáles son nuestros valores y hacer del matrimonio la empresa más importante de nuestra vida? La cuarta regla es, ven aquí 4, cortar el cordón umbilical. Repitamos, cortar el cordón umbilical. Saben, en este campo, si hay un lugar donde yo he visto
serios problemas entre matrimonios y parejas tiene que ver con esto de las personas que se involucran en el matrimonio. ¿Por qué creen ustedes que hay tantos chistes acerca de las suegras? No se han ganado ese nombre por nada, no crean. Pero ¿saben? Ahí es una cuestión de una carretera de doble vía. Hay una dependencia no saludable, no sana de parte de muchos hombres y mujeres hacia su papá o su mamá o hacia sus suegros. Por un lado, la dependencia de una nueva pareja que están comenzando, pero que todavía no han cortado el cordón umbilical y siguen dependiendo económica, emocional y espiritualmente de sus padres. Y como sus padres están allí metiéndole la mano en lo económico, pues bueno, lo que papi diga, lo que mami diga. O todavía tienen esa gran dependencia afectiva y emocional, y entonces mi mamá es lo que diga mi madre y punto, y no hay nada más. Y saben, no estamos hablando aquí de irrespetar a los padres. Yo amo, adoro a mi madre, la respeto, pero cuando yo comencé mi empresa familiar, yo entendí que una de las principales reglas del matrimonio era cortar el cordón umbilical. El cordón umbilical es esencial y necesario por 9 meses en la vida del bebé. Pero si dejamos ese cordón sin cortar y el bebé nace, pone en riesgo la vida de ¿quién? Del bebé y de la madre. Hay que cortarlo. Y cuando nos casamos también hay que cortar esa dependencia enfermiza, no saludable, de los hijos hacia los padres y también de los padres hacia los hijos. Es que mi chiquito, mi chiquita, yo no voy a dejar que a mi hija le pase nada. Yo no voy a dejar que a mi hijo le hagan tal o cual cosa. Y no les estamos dando la oportunidad de desarrollarse y de crecer. Una de las cosas esenciales y una de las necesidades fundamentales del hombre es sentirse admirado y respetado. Y ese respeto y admiración se lo gana cuando ese hombre tiene la capacidad y la hombría de salir solo adelante y de poder demostrar que puede proveer para su esposa y para su familia. Wow, cuando un hombre hace eso, una esposa lo respeta y lo admira. Pero cuando sigue dependiendo de papi y de mami, eso va a afectar seriamente al matrimonio. ¿Se dan cuenta? Es esencial. En el libro hablamos un poco más y ampliamos acerca de otros factores y de otros elementos también, como las amistades y cómo estas pueden afectar y dañar seriamente también la empresa familiar. La quinta regla es ver al matrimonio como una unicidad. Ver al matrimonio como una unicidad. ¿Qué significa esto de unicidad? Bueno, unicidad. Este fue su programa Matrimonio, la empresa de la vida. Visite nuestra página electrónica matrimonioempresa.com. Y recuerde, el matrimonio es y seguirá siendo la empresa más importante de la vida.